En la política del Perú, la salud ocupa todavía un lugar demasiado marginal. Por eso tenemos 8.000 postas médicas, de las cuales solo la mitad están funcionando. Y las postas médicas son decisivas para la salud de las personas. Tenemos sistemas especializados de salud que en algunos casos funcionan bien, pero definitivamente en el caso del COVID fue un desastre. Y podría repetirse, porque de vuelta han cerrado la vía panamericana, se ha quitado las mascarillas y Dios sabe, el otro día escuché a dos médicos y me dio escalofríos, de que no han repuesto el servicio de emergencia con oxígeno para estar prevenidos ante cualquier otra fatalidad que se pudiera producir. Además, hay un conjunto de enfermos crónicos que son tratados, si es diabetes, son ese tipo de cosas, sí son tratados más o menos regularmente en los sistemas, y en HIV también se ha avanzado en los sistemas de salud. Pero donde no tenemos un registro adecuado de lo que está pasando, son cosas tan elementales como el cáncer uterino, que resulta que solo requiere un proceso de vacunación muy simple para impedirlo. Es decir, a una cierta edad las mujeres podríamos evitar que se mueran entre 5.000 y 10.000 por año en el Perú gracias a una vacuna contra el cáncer uterino. Entonces hay aquí tareas muy importantes. Y las enfermedades llamadas raras, que es una nueva categoría que se tiene en la ciencia médica, son aquellas cuyo origen no pueden ser determinados con exactitud porque tienen diferentes variables biológicas o de origen genético que no son fácilmente ubicables. Los seres humanos, leía un libro esta mañana, 99% descendemos de nuestras capacidades vienen de los chimpancés. O sea, todo el mundo ha estado discutiendo sobre la raza, los géneros, pero resulta que todos tenemos un tronco único que hoy día ya, con el estudio del genoma humano, está súper completa la investigación. No hay vuelta que darle. Un chino tiene 99% de chimpancé, un negro también y un blanco también. Entonces, abajo la discusión sobre la raza y la desigualdad. Pero hay una profunda desigualdad cuando una persona está impedida y no recibe la asistencia del Estado para una enfermedad que él no puede controlar, que no puede pagar de su bolsillo y que no tiene manera alguna de poder regular su organismo. Freddy, yo quería saber cómo era tu experiencia humana como persona, más que como enfermo, como persona. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde eres tú? Bueno, Julio, antes de ello, agradecerte por invitarme a este importante programa. Yo soy cusqueño, ¿sí? Yo soy comunicador social, como bien lo has presentado. ¿De la misma ciudad de Cusco? De la misma ciudad de Cusco, y un saludo para todos mis paisanos. Para todos tus cocurunas. A cuscorunas. Sí. Runasimis. Sí, y bueno, el tema de la hemofilia definitivamente es un tema muy importante de saber y de conocimiento a nivel nacional de todas las personas. Sabemos que el tema de la hemofilia, por ejemplo, es... Pero antes que eso, sí. Quería saber, ¿cuándo es que tú empiezas a tener manifestaciones de este mal, de la hemofilia? Te comento, la hemofilia y explícale qué es la hemofilia, porque la exacto. No sabe lo que es, ¿no? Y empezando de ahí, Julio, la hemofilia es hereditaria. ¿Quiénes son las transmisoras? Son las mujeres, ¿sí? Ajá. Entonces, las mamás son los que transmiten el tema de la hemofilia. Ojo, las mamás no tienen ningún problema de salud. Simplemente es un tema genético. Viene porque alguien en la rama... Puede ser una trascendencia, sí, efectivamente, pero también puede haber casos, como en mi caso, es una mutación de genes. Yo no tengo familiares de otras generaciones que tengan el problema que yo tengo de la hemofilia. O sea, mutación de genes, ¿qué quiere decir eso? Que ha habido algún pariente, digamos, no un pariente, sino... No, solamente los cromosomas XXXY, que por cosas del destino he salido premiado con esta... Claro. Con este regalo de vida. Es una combinación, digamos, una combinación que se produce en la química del cuerpo. Allí hay un tema, Julio, y esto llamemos a reflexión a las personas que están escuchando y todavía no saben qué es hemofilia. Cualquier persona, cualquier pareja puede tener un hijo hemofílico. ¿Pero qué es la hemofilia? Julio, el cuerpo humano tenemos 12 factores, ¿sí? Cada uno encargado para una determinada cosa. El factor 8 es justamente el que se encarga de la coagulación. Si nosotros agarramos un guillete en estos momentos y nos cortamos, tú y yo, en la misma dimensión, la misma profundidad, pasarán unos 3 o 5 minutos y tú vas a coagular. En mi caso no, yo puedo quedarme 1 hora y sigo sangrando, y sigo sangrando, y sigo sangrando. Entonces, puede crear problemas graves de salud. Efectivamente, hace muchas décadas, la vida promedio de un hemofílico era a lo mucho 18 años, 19 años. ¿Y por qué? Porque entrar a cirugía nosotros, imaginemos un apéndice, claro, una úlcera, una extracción dental, Julio, es tan peligroso porque muchos morían desangrados en los quirófanos. Gracias a eso es de que empieza el estudio y la necesidad de poder suplir este factor 8 que nosotros no tenemos y que se segrega gracias al metabolismo que tenemos, por ejemplo, en el hígado.
¿sí? Como nosotros... O sea, para evitar digamos, el que tú te desangres, tú tienes que tener un tratamiento continuado, con remedios especiales que ayudan a que haya coagulación. El factor 8 es justamente ese componente que me ayuda a mí a coagular esa supuesta herida que tú y yo podemos tener, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener yo ese factor 8, yo puedo sangrar de manera intermitente. Cuando tú caminas, Julio, y todos nuestros televidentes caminan, todos hacemos impactos en las diferentes Claro. articulaciones, tobillos, rodillas, codos, hombros, lo que fuera. Pero como ustedes segregan el factor 8, no hay ningún problema, porque inmediatamente acuden y no pasa nada. En cambio, nosotros, al caminar simplemente, empezamos a desarrollar ese tipo de inconveniencias, de derrames en las articulaciones. Y a tu pregunta, ¿cómo es que se manifiesta? Bueno, yo manifiesto desde que nací. Mi mamá me cuenta que cuando me cargaba para ponerme el pañal, sus dedos quedaban huellas en mi cuerpo, porque era la presión que ella ejercía. Claro. Entonces, como es hereditario, Claro, uno no había nace con esto. circulación ahí que, digamos, neutralizara la impresión de los huellos de tu mamá, de la huella de tu mamá. Sí, porque es Claro, obviamente presión. por la presión que se ejercía. Entonces, los hemofílicos manifestamos desde, obviamente, 0 de edad, manifestaciones de sangrado, puedes tener Y en las un niño eso debe articulaciones. ser particularmente delicado, ¿no? Bueno, todos conocemos que los niños, al menos los varones, somos un poquito más inquietos que las niñas, Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo al momento de gatear tenía las rodillas totalmente amoratadas, y más... Y ojo que hay estudios que demuestran, se hicieron justo al comenzar la epidemia del COVID, que un niño, y con eso se estableció restricciones en los colegios, un niño generalmente se toma, ¿cómo se llama? 800 veces al día toca a alguien. O sea, puede ser un mismo compañero 10 veces, 20 veces, 30 veces. Entonces, eso es lo que va generando una situación en la cual se vuelve inmanejable, ¿no? Porque no hay cómo Definitivamente, controlarlo. definitivamente que sí. Y aquí es justamente donde el sector salud tiene que estar a la vanguardia con el medicamento que nosotros necesitamos. ¿Y cuál es el medicamento, Julio? Es justamente el factor 8. El que no tenemos, no segregamos, nos los dan en unos liofilizados, que O sea, ahora, ¿es gracias para a Dios... inyección o es para tomar? Es intravenosa, nos los colocamos cada vez que tenemos algún inconveniente. Yo me puede estar doliendo la rodilla, el codo, los tobillos, lo que fuera. Y para no agravar esto, yo agarro el factor 8 y me lo pongo. ¿Y eso qué hace? ¿Refuerza las venas? ¿Qué cosa? Simplemente ayuda a coagular la ya. articulación que está sangrando. Entonces, Julio, qué importante es el tema de la prevención. Si es que yo hubiera tenido esta medicación hace años atrás, claro, la tecnología, la ciencia avanza y ahora, a Dios gracias, que los niños con hemofilia que tienen este medicamento a la mano van a tener un desarrollo de crecimiento totalmente normal e Así, imperceptible, o sea, sin tener ningún problema. Así, ¿no? Si nosotros comparamos nuestra realidad, nuestra vida de los hemofílicos aquí en Perú y lo comparamos con otros hemofílicos de otros países, definitivamente No, además es abismal. hay historias en la realeza, por ejemplo, que había por problemas ahí de cruce genético, se producía, había alta tasa de hemofílicos y eran todo un drama el poder sostener, a pesar de la plata que tenían, la supervivencia de ese niño era muy difícil, ¿no? Definitivamente, y sabes, por cosas anecdóticas se dice que los Reyes Magos, uno de ellos tenía hemofilia. ¿Así? Imagínate. Parte de la historia, que tan cierto sea, no lo sabemos, pero el hecho está de que estamos viviendo ahora una temporada, Julio, que debemos trabajar justamente, y gracias a este programa, gracias a lo que estamos hablando, mucha gente se va a enterar de qué es la hemofilia. Y también el personal de salud, Julio, lamentablemente, eso tengo que decirlo, que muchas veces son indolentes con los pacientes con hemofilia. Nos cortamos, tú y yo estamos sangrando, ¿ok? Tú coagulaste, yo me voy al hospital, y mientras que me hagan el triaje, mientras que llamen al hematólogo, Claro, mientras que yo sigo desangrando. No hay un manejo de las emergencias como tal, sobre todo los Exactamente. crónicos y los enfermos que tienen Exactamente. morbilidades de alto riesgo. Como esta. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la tarea de las personas quienes estudian esta importante carrera que son la salud? Ser empáticos en principio y empaparse, pues, qué es lo que está pasando. Creo que hay un tema también de formación psicológica de las personas que trabajan para el sector salud, ¿no? Es decir, quiere decir que no solo es un tema cultural, de que ya me cansé, que no quiero, o tengo más de 50 años y ya no quiero trabajar, lo que fuere. Yo creo que es también un tema de la cultura, Sí. de no entender
que la atención, sobre todo prolija, a quienes son más débiles y son vulnerables a la sociedad, tiene que ser mucho más dedicada. Requiere no cualquier persona, No. requiere personas que tengan la capacidad y la formación para atender. Y ahí está la vocación, Julio, y ahí apelamos a la vocación de carrera, sobre ¿Cuál, todo. cuál servicio es al cual acuden ustedes? ¿Están dependiendo del Ministerio de Salud o del Seguro Social? Aquí hay un ¿Cómo tema es? muy importante y aquí también vamos a ponerle sonaja, vamos a ponerle cascabeles al gato. Es importante esto. Nosotros, para poder tener una vida relativamente normal, en el sentido de que no voy a estar afectado con mis rodillas y voy a poder estudiar, voy a poder ir a trabajo, voy a poder ir a la universidad, voy a poder cuidar a mis hijos. ¿Qué es lo que necesito del medicamento que estamos hablando, que es el liofilizado, que es el factor 8, que me lo pongo por la vena? Pero necesitamos que el Estado justamente provea de este medicamento de la manera suficiente, tanto en el MINSA como en salud. ¿No lo hacen? No En tienen- el salud tenemos medianamente una atención, de repente, si se quiere decir, a la mano con la necesidad, pero no es en todos los hospitales. Lamentablemente estamos en todo, obviamente. Lima concentra todo, ¿sí? No En descentralizamos. en provincias no hay... Olvídate, Julio, yo soy de Cusco. Ya. Yo paraba más en la cama del hospital que en el colegio, Claro. porque no tenía el medicamento, ¿sí? Hoy en día tenemos un medicamento, y digo, medianamente acorde a la temporada, pero en otros países, Julio, están empezando a darles a los pacientes liofilizados con una calidad de medicamento que definitivamente nosotros también necesitamos. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente no hay decisión política. Bien es Bueno, hay cierto una que- ley de enfermedades raras, creo que ha sido aprobada. ¿Qué Efectivamente. opinión te merece esa ley? Mira, definitivamente la ley nos va a amparar mucho más porque vamos a poder reclamar lo justo. Sabemos que el derecho a la educación, el derecho a la salud es totalmente prioritario y así lo estipula la Constitución. Entonces, pero estamos teniendo un montón de leyes, que somos el país que tenemos más leyes, pero no se cumplen, Julio, no se cumplen. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente acudir a programas tan importantes como estos, a periodistas como tú, que son incisivos y que necesitamos realmente llamar la atención para que los pacientes, tanto con hemofilia, tanto con enfermedades raras, puedan tener realmente la atención, el medicamento y sobre todo tener el abastecimiento en regiones. No todo es acá en Lima. Claro, lógico. Julio, Bueno, pero ahí, la por realidad ejemplo, ahí es hay así. un criterio, ¿no? Tú sabes que hace mucho tiempo se robaba cualquier cantidad de medicamentos del Seguro Social y se llevaban a la farmacia. En un sitio que se llama El Hueco, informal, en el centro de Lima, se vendían medicamentos Bamba, mezclados con algunos que eran originados en el Seguro Social. Eso se cortó, y no sé si hasta ahora, por un sistema de poner a un tercero, que es una empresa internacional especializada en distribución de medicinas, que se encargó de administrar en el salud el sistema de abastecimiento de las boticas de salud y los sitios de atención en los hospitales, para que haya medicina. No sé si eso siga, pero esa era una forma eficiente de resolver el problema, porque a la larga esta empresa no tocaba los medicamentos, solo los recogía del almacén y los llevaba al punto de distribución, de manera que siempre tenía previsto el abastecimiento internacional, porque hubo una gran audacia en este proyecto. Yo creo que el tema está que a veces la solución tiene que ser una combinación, ¿no? Que permita rápido atención y no la atención masiva, que no es especializada, que es para los demás pacientes. Para el que tiene una gripe no pasa nada, pero para ustedes es la vida o la muerte, ¿no? Efectivamente, y bien lo has dicho, el tema que se involucre también el empresariado privado, estamos hablando en este caso de estas industrias grandes que realizan De distribución la distribución del claro. medicamento. Es importante nosotros reconocer, por ejemplo, el trabajo que se ha realizado a través de la Asociación Peruana de Hemofilia, el señor Guillermo Pareja, quien es el presidente de la asociación. Estamos tratando de alguna manera de poder llegar incluso a las máximas autoridades del Ministerio de Salud para que puedan realmente concientizar de que necesitamos este medicamento con carácter de urgencia. Porque ¿Están incumpliendo con la entrega del medicamento? Sí. ¿O es que es un problema presupuestal? ¿Qué cosa? aducen que es un problema presupuestal, pero como te digo, no tan solamente es de salud, también es el MINSA. ¿Cuántos hemofílicos hay en el país? Mira, nosotros
hemos tratado de hacer un censo Claro. a propia cuenta, porque incluso... O sea, el censo nacional no figura. No, nada que ver. Incluso el Estado tendría que estar a cargo de hacer un censo de salud. de salud. Pero no lo tenemos. Hemos hecho a propia cuenta de la asociación y estimamos un aproximado de 10.000 personas que tenemos en todo el país. Todo el país. En todo Lo el cual país. quiere decir que debe haber unas 3 más, porque como tú sabes, es un país con ciudades alejadas, poblado, sí. debe haber una cantidad Ahora, mayor, ¿no? y es casi lo mismo, puede nacer un niño con hemofilia dentro del seno familiar, pero como no conoce, bueno, pues lo mantienen ahí, ¿no? Claro, Sobre todo en como provincia, enfermito, ¿no? y ahí está. Pero el tema es que necesitamos crear conciencia, sobre todo, sobre la existencia de la hemofilia. ¿Cómo te fue a ti en la vida para que tú, de ser una persona con esta enfermedad rara que es la hemofilia, pueda integrarse a la sociedad y pueda además ser ahora un comunicador, ¿no? Mira, Julio, la persona con discapacidad definitivamente estamos, creo, dotados con una superenergía doble, en todo sentido de la palabra. Si bien es cierto, habían muchas limitaciones para mí desde niño, el no salir al recreo, el privarme de jugar un partido, pero hacía un poco también la conciencia de que valorar lo poco que tenía. Yo creo que ahí está. Valorar la vida, valorar lo poco que tenemos y sacarle el mayor provecho posible. ¿Y eso hiciste tú? ¿Te ayudaron tus padres, algún familiar? ¿Cómo fue tu evolución, digamos? Bueno, en el tema familiar, mis padres son separados. Mi madre fue la que prácticamente hizo de mí lo que soy ahora. Claro. Te asumió, digamos. Asumió absolutamente la responsabilidad. Y una cosa increíble, te digo por otros casos que yo conozco de manera personal, es el grado de sacrificio que requiere a veces la atención a una persona con una enfermedad Definitivamente. rara. O sea, por ejemplo, si tienes un hijo que tiene retardo severo o es autista, requiere pues casi 90% del tiempo la madre. Y, sobre todo la madre, ¿no? y Julio, y no tan solamente eso, sino también en el tema económico. Es sí. mucho más caro tener, obviamente, a un niño con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Claro. ¿Por qué? Porque necesita rehabilitación, necesita una buena alimentación, necesita transportarse. ¿Y cómo lo transportas? En un bus que estamos viendo que hay una indolencia tremenda, no hay accesibilidad. Muchas veces yo en silla de ruedas o con muletas tenía que tomar obviamente mi taxi porque no había de otra. Claro. Pero, y también hay... Y ese costo inhibe el tratamiento. Es decir, por supuesto. No puedes llegar a tus supuesto. citas y todo. En realidad, en otros países, en México he visto, para ese tipo de pacientes hay vehículos del Seguro Social que recorren la ciudad. Inclusive de la línea de transporte municipal se reservan vehículos para poder transportar. Y a veces en el metro se le da facilidades especiales, porque también el metro es una aglomeración donde puede dañarte, ¿no? Exacto, y a eso voy con lo que te decía, que tenemos que crear conciencia. Y es todo un círculo, fíjate. Si nosotros atendemos el sector transporte, vamos a hacer de que las personas con discapacidad puedan desplazarse de manera autónoma. 1. 2. Prevención. Porque si yo subo a un transporte donde no es accesible para mí, corre el riesgo de poder tener hemorragias en las diferentes articulaciones. ¿Y qué es lo que causó, Julio? Ir al hospital, necesito mi factor. Claro. Y ese factor tiene un costo, que ¿quién lo asume? El Estado. Dime, ¿y ese factor, cuando tú empiezas a sangrar, te para el sangrado o te lo para? Definitivamente, claro que no es de manera inmediata, claro, pero ya coagula bajas en el tiempo. De riesgo de vida, digamos. Exacto. En esto es riesgo de vida. Claro, ¿no? por supuesto. Un desangrado y te mueres, ¿no? Por supuesto. Pero dime una cosa más. ¿Cómo es que así te convences de que tú tienes que ser comunicador? Bueno, yo creo que la suerte de haber tenido a un amigo que trabajaba en Radio Panamericana en Cusco, me dice, yo salía del colegio y me dice, sabes, necesito que me cubras en la universidad, se cruza con mis horarios de trabajo. ¿Me puedes ayudar? Yo encantado. Empecé como perillero, le llamamos, claro, haciendo radio. Claro, haciendo manejando los controles. Que también tenemos que se encarga de la perilla de la televisión. Similar a él, y bueno, de ahí fui un poco teniendo más ganas de poder conocer el mundo comunicacional. Yo empecé al revés, empecé primero trabajando y luego ya. Cusco tiene grandes comunicadores, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo, sigue todavía vivo este famoso Guailacha, creo que le llamaban, que salía en Radio Panamericana, creo también, en la mañana. No, él salía en Radio Salcantay, es una radio muy conocida. Y era la radio de los campesinos, yo me acuerdo de ver un año y él sigue todavía en acción, ¿sabes? La verdad que Guailacha era genial. ¿Qué quiere decir Guailacha?
Guaylacha, ahí me agarraste, Julio, en Creo, verdad. creo que es algo como saco largo, una cosa así, o saco guilacha, algo así me dijeron. Pero bueno, lo relevante es que, por ejemplo, ese personaje de radio era un catalizador de la opinión pública. No había Sí, candidato definitivamente. presidencial, te digo, yo he pasado por ahí Sí, con unos sí, 5 o sí, 6 sí. candidatos presidenciales que he asesorado, no había candidato presidencial que se respete, que no pasara por su estudio, ¿no? Claro, y lo que pasa es que esta radio tiene bueno, desde muchos años atrás tiene la posibilidad de llegar a los rincones más incógnitos de la ciudad de Cusco. Creo que trabaja incluso con onda corta y AM, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni siquiera es FM, creo, ¿no? O ya es FM. Ya, sí, Ya es FM. hace muchos años. Pero ya muy tiene eso. importante, ¿ah? La experiencia de la radio de Cusco es muy interesante también, ¿no? Sí, sí, bastante enriquecedor. Bueno, yo he conocido ahí a varios, ¿ah? A varios. He conocido a Muñiz, también otro caparó que tiene Radio Sur. Es una Claro, cadena del sur. también. O sea, una buena cantidad de emisoras de radio. Y además, ahí también ha habido una televisión muy activa, ¿no? Claro, CTC, canal... ¿No es cierto? Sí, CTC, CTC canal y cusqueño. otros, claro, y tengo algunos conocidos también en la televisora de Cusco. Lo digo porque la comunicación, sobre todo en la región donde tú vienes, tiene una singularidad, que es el bilingüismo, ¿no? O sea, la realidad de que la gente, si escucha un programa en el cual se habla quechua, se siente en ambiente. Y esa era la ventaja de Guaylacha, ¿no? Sí, pues esa era una de sus fortalezas. Y a Muñiz todos lo rajábamos de él porque él fue dirigente de la Asociación de Radio y Televisión cuando yo fui directivo ahí, porque su radio pues también tenía su lado de quechua. Entonces resulta, y él era padre del hombre que es dueño del estudio de abogados más grande del Perú, los Imagínate. Muñiz. O sea, él era además el dueño en realidad. O sea, imagínate tú la dislocación que había. Él tenía la capacidad, sin embargo, de hacer una radio que también hablara quechua, que tenía horarios para campesinos. todo Y eso. sabes, el mundo radial, particularmente a mí, me ha llevado a tener una doble responsabilidad, no tan solamente como comunicador y dirigirme al público común y silvestre, porque luego de ser perillero empecé a hacer locución. ¿Y ahora hace locución? Actualmente sí, yo hago locuciones para 2 medios de comunicaciones que son del Estado. Como locutor estatal, digamos, como locutor. Locutor particular, comercial. Pero en ese entonces también hacía uso del micrófono que es tan importante y poderoso que llega a millones de personas para poder hablar sobre la hemofilia. ¿Y en qué radio lo hacías? Bueno, he estado en Salcantay, estuve en Frecuencia 95, he estado en Radio Star, Panamericana, he estado en CTC Entré, también he estado en un canal que se llamaba Canal 21, creo, si no me recuerdo. Varias radios que la verdad que ahora... Pero bueno, pero hablabas ahora- por el tema de la hemofilia ahí, o eras en general... No, era un poquito programa, más? era un programa... Lo cual era que tú tenías una vida normal y te desempeñabas como profesional. Definitivamente. Digamos, ¿Y sabes por qué, Julio, opté por esta carrera y sobre todo el tema de locución? Porque yo era consciente, digo, yo no podía hacer un trabajo de fuerza. En cambio, este es un trabajo de comunicador, estoy sentado, estoy tranquilo y empiezo a hacer lo que me gusta. ¿Y qué haces? ¿Entrevistas, música? ¿Qué has hecho? He hecho de todo un poco. ¿Pero qué te gusta más? La verdad que es un todo, desde estar detrás de cámaras, hacer producción, Porque hay postproducción. cosas inigualables, por ejemplo, en la radio, ¿no? Que es la posibilidad de comunicarte con el público por teléfono, meter candela, o sea, te da una inmediatez tremenda. Y la televisión a mí me hace vibrar cada vez que me meto en un canal de televisión, soy editor general del Canal 5, entonces siento la fuerza de lo que significa que el público está al otro lado por millones, ¿no? Exacto, No es cálido, es un medio más bien medio hostil a la calidez, es un medio, claro, he dicho algo indebido, pero es un medio que tiene otro tipo de relación con el público, ¿no? Sí, Masiva. y sabes, me trae a colación un recuerdo, una anécdota donde yo estaba sacando mi programa, tenía un programa romántico, y claro, la cabina era mirando hacia la ventana, hacia la pared, Claro. ¿no? Y estaba ahí con las perillas, el micrófono, y viene un oyente y me queda mirando, mandé el tema al aire y corté micrófonos y ahí ella me dice, oye, pareces loco, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque estás hablando solo en un micrófono y obviamente nadie te está escuchando. Claro. Entonces, eso es lo que Esa creo. es la habilidad de la radio, crear Claro. un ambiente con la voz. Exacto, Impresionante. exacto. Y sabes, me parece, y ese sí es una apreciación a título personal, que se rompió la magia de la radio cuando empiezan a poner cámaras Lógico. y ya... Claro, es otro medio. Ya, Se enfría, ahí es o radio o televisión. Ahí Es como, va, es sí. como el teatro comercial o el teatro que a uno le gusta hacer. O con las Exacto. novelas que te dan plata o el teatro. Claro, porque el oyente se hace una idea de cómo es el locutor que está hablando, ¿no? Se hace una imagen de... Yo siempre he tenido la voz un poco engolada
Y a mí me confundían de que yo era una persona gorda, Claro. sin cabello. Ya. ¿no? Y bueno, ahora Claro, creo creían eso, ¿no? Sí. y Igual a mí me se pasó creaba con, una con imagen. un locutor, tú debes haber escuchado de radio Estudio 92, Chiqui. una radio rockera, y me tocó, claro, estaba Chiqui. Y yo decía, jefe Chiqui, pues resulta que yo estaba en radio informativa y por las circunstancias políticas, en un momento determinado no podía ya seguir, había estado en Canal 5 y ahí hubo pues los problemas que había con el gobierno de ese momento, entonces me fui a una radio rockera, me llamaron como consultor y terminé como siempre dirigiendo la estación, ¿no? No sabía nada de rock, tuve que aprenderlo, pero lo relevante aquí fue de que ahí conocí a Chiqui, un extraordinario locutor hasta el día de hoy, ¿no? Que era medio engreído, entonces me peleaba con él porque era medio que joven, pues era un éxito total, la radio siguiendo no funcionaba, ¿no? Pero era excepcionalmente dotado para la radio. Y a lo que iba es que la radio tiene la capacidad además de ser una tecnología más o menos simple, ¿no? Me acuerdo que ahí una vez salimos del satélite y resulta que yo buscaba desesperado cómo hago para volver. Porque había una deuda de $60.000 que no la podía pagar esa semana sino la siguiente. Así, acumulada por el dueño. Y yo recién entraba. Entonces busco un amigo mío, de esos que tú sabes que hay técnicos peraloca que saben todos, como Ciro Peraloca, ¿no? Y este gallo me comunica, mira, hay un marino que justo está en Perú, que trabaja en la NASA. Ese sabe satélite. Y no te miento, este señor vino y con todas las coordenadas, sabía todo, en 3 días me colgó del satélite. En otro satélite donde yo debía estar, que era Panamsat. O sea, me sacó el Panamsat 7 que está en la India, una cosa así, para darme tiempo que yo pagara, ¿no? Eso sí me dijo, yo voy a estar atento, que si tú no pagas, te lo corto. Estamos haciendo algo que no es debido, pero lo que quiero decirte, mira, ese desafío no lo puedes cumplir en otros lugares. O sea, es un desafío tecnológico de primer nivel que lo puedes resolver gracias a que la radio tiene esas capacidades, ¿no? Sí, definitivamente tiene su público objetivo como, Claro. como el canal y como este programa que definitivamente estamos llegando a las personas que conozcan un poquito más de hemofilia y de Claro. repente un poco mi experiencia personal hace de que despierte también el interés en demás personas con... ¿Cómo sea- se pueden comunicar con ustedes? ¿Cuál es la dirección o teléfono, dirección electrónica, teléfono? Y lo vamos a poner en Simplemente entren a las redes sociales como la Asociación Peruana de Hemofilia, ahí pueden encontrar toda la información que ustedes deseen necesitar sobre qué es la hemofilia. Ahora tenemos, a Claro. Dios gracias, el tema del internet donde encontramos un montón de Perfecto. información. Freddy Es importante Huarcaya, eso. un honor haberte entrevistado. El honor Muchas para gracias mí. porque además es un gusto saber que un colega tiene la trayectoria de adaptación, ¿no? Y de fuerza de voluntad para superar todas las dificultades y estar nuevamente al aire, como siempre, trabajando en la comunicación, que es algo lo que nosotros amamos. Sí, es una pasión. Creo que la resiliencia es algo importante en todo ser humano. Perfecto. Muchas Gracias, gracias, Julio. muy amable. Igual. Amigos, esta edición ha sido excepcional porque hemos podido tener a personajes tan interesantes como Freddy Huarcaya y otras personas que nos inspiran para tener ideas nuevas, aquellas que van a cambiar el Perú. Con ustedes volvemos en la próxima edición de Conectados y nuestro programa Sin Floro.